Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAT y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAT y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de esta jornada sobre el aguacate. Él es Osvaldo Ren González, que pertenece al Cabildo de Tenerife, es técnico del Cabildo de Tenerife, y él habló sobre el riego y la fertilización de los aguacates. Vamos a saludar. Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de tu charla? Pues mira, en Canarias, donde el agua es un recurso tan preciado, desgraciadamente lo que hemos observado desde las agencias de extensión agraria es que es un recurso que se está, digamos, utilizando de manera incorrecta. Se está tirando mucha agua. Estamos hablando de que posiblemente el 30% del agua que se aplica, la planta no lo aprovecha. En la mayoría de los casos por desconocimiento por parte del agricultor, por malas prácticas, ¿no? Por no saber interpretar el papel que tiene el suelo como elemento que retiene el agua, ¿no? Evidentemente no podemos darle a un suelo más agua de la que pueda retener, porque evidentemente lo va a perder, ¿no? Y una vez perdido por debajo de la altura de las raíces, pues la planta no lo va a poder aprovechar, ¿no? Pues lo que tratamos de enseñar al agricultor es que riega adecuadamente. Se da la circunstancia de que hay muchos factores que influyen sobre esto, ¿no? El sistema de riego, el tipo de suelo, ¿no? Entonces los agricultores deben aprender a identificar cuáles son sus herramientas, ¿no? Sus condicionantes para que esa fracción de agua que se pierde y que casi una parte de ella es inevitable, pues al menos que sea la mínima posible, ¿no? En un territorio como el nuestro no estamos para perder agua, evidentemente. Osvaldo, el Cabildo de Tenerife tiene diversas estaciones agroclimáticas a lo largo y ancho de la isla y se están utilizando, sobre todo por muchos agricultores, para un poco ver cuál es la dosis necesaria en cada momento, porque hay mucha evapotranspiración por los meses de verano, los meses con más calurosos, y en invierno no tanto. Es una de las aplicaciones necesarias y que debemos utilizar, ¿no? Sí, evidentemente, no podemos regar sin saber cuál es la sed que tiene mi árbol, ¿no? Y la sed va a depender de la climatología, esencialmente, ¿no? Y del tamaño del árbol, ¿no? Entonces, si no tenemos una red meteorológica que nos diga cuáles van a ser las necesidades del árbol, pues no sabremos cuánto tenemos que echarle, ¿no? En Tenerife parece que eso ya lo vamos, digamos, inculcando, ya la gente, sobre todo en platanera, ¿no? acepta de buen agrado, incluso nos demanda y nos solicita que le demos el dato de la demanda semanal que van ellos a manejar, ¿no? Pero ahora el siguiente paso, y es quizás el mayor reto, es, bien, te digo exactamente la cantidad de agua que tu planta va a consumir esta semana, ¿no? Pero ¿cómo la repartimos? ¿Se la damos toda de golpe? ¿La repartimos en 7, en 6, en 4, en 3, en 2 riegos? ¿Por qué? Ahí entran muchos factores que son intrínsecos de cada agricultor y o lo estudiamos, digamos, de forma particularizada o podríamos incurrir en pérdidas, ¿no? Que no siempre dar la dotación implica regar eficientemente, ¿no? Hay que combinar esa dotación en las fracciones de tiempo adecuadas, ¿no? Tiempo y frecuencia. Bueno, pues seguimos con más aplicaciones para que nos ayuden en el riego. Y si colocamos unos sensores para ver a distintas alturas del suelo, bueno, pues quizás a nivel de superficie, a 30 centímetros, ver la cantidad de agua que hay en el suelo, ¿nos ayudaría? Hombre, es una herramienta, yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? En los tiempos que corren,
todavía estar con el ojo y la asada, cuando hoy en día todo el mundo tiene un ordenadorcito en el bolsillo, es una pena, ¿no? Que la tecnología, que ya la hay, hace 10 años era cosa de centros de investigación, pero ya hay herramientas al alcance de los bolsillos, y nunca mejor dicho, para que los agricultores puedan utilizar y saber exactamente dónde está el agua en el suelo, ¿no? Conociendo eso, es muy difícil que se te escape una gota de agua hacia donde no deba. Por otra parte, sí quisiera tratar el tema de la nitrificación de los suelos, y muchas veces es por el exceso de abonado unido al regado. ¿Cómo están las cosas? Porque hay diversas zonas en Canarias en las cuales, bueno, el nivel es muy alto, y esta es una de ellas, Valle Aridane. Sí, en Tenerife también siempre se asocia zonas agrícolas, contaminación de nitratos en el suelo, y eso parece que es algo inevitable, ¿no? La cantidad de nitrógeno, la eficiencia de la absorción del nitrógeno, desgraciadamente, es mala, ¿no? Siempre se pierde nitrógeno con el agua de riego. Estamos hablando de a lo mejor un 20, un 30% del nitrógeno que se aplica se pierde en profundidad. ¿Y a dónde va a ir? Sino al acuífero, ¿no? Eso está produciendo que los acuíferos se nitrifiquen y que, bueno, haya ciertas limitaciones a grupos de consumo, como niños, donde ya esas aguas pues no pueden ser consumidas, ¿no? Afortunadamente, el riego eficiente lo que favorece es que ese nitrógeno se pierda menos. Es decir, si yo soy capaz de controlar y de mojar exclusivamente la zona donde las raíces están absorbiendo, pues va a ser mucho mejor. O sea, un riego eficiente no solo va a implicar ahorro en agua, sino también ahorro en fertilizantes. Osvaldo, ¿cómo es el ahorro eficiente para la mata de aguacate? Ya me estás apuntando de regar en la zona donde están las raíces, no ponerla en otro sitio que no es necesario. ¿En qué se tiene que fijar el agricultor y cómo va variando ese riego a lo largo del crecimiento de la planta? Yo debo mojar en función al tamaño de la planta, ¿no? Aproximadamente, por redondear, debemos mojar la mitad de la superficie que el árbol sombrea, ¿vale? Si mojo menos que eso, ya voy a tener descensos en la producción. Por lo tanto, ese quizás es el primer factor que yo quisiera recalcar. Mojemos la superficie necesaria, que es equivalente al 50%, como digo, del área que el árbol sombrea. De ahí hacia abajo, ¿cuánto? Vamos a ver, siempre lo digo, si regamos superficial y solo mojamos la parte de arriba, ¿dónde van a estar las raíces? En la parte de arriba, ¿no? Lo que pasa es que estamos desperdiciando, como digo yo, un gran depósito de agua que es el suelo. Entonces, si somos capaces de dar riego y el suelo nos lo permite, claro, esas otras, si son suelos aireados, porosos, donde la raíz se siente cómoda, yo puedo fomentar que las raíces se me ubiquen en ese primer medio metro del suelo. Oye, si el suelo es arcilloso y compacto, probablemente no pueda ir tan abajo, pero con suelos francos o incluso suelos arenosos, debemos de intentar ir a perfiles mojados de suelo de esa envergadura y luego, mediante la constatación, excavando y viendo, comprobar que efectivamente las raíces se están colocando en esas zonas, ¿no? Eso nos va a permitir mucho más margen de maniobra. Estoy trabajando, como digo yo, con un depósito mayor. Es decir, es muy difícil regar con depósitos a profundidades chiquititas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo doy la dotación si realmente no tengo dónde almacenarla, ¿no? Por eso, cuanto más profundo riego, más fácil de manejar mi riego, siempre y cuando, evidentemente, controle las percolaciones que nunca son necesarias, ¿no? ¿Debemos añadir una dosis suplementaria en el momento de la fructificación o en el momento de la floración? ¿Cuáles son esos momentos que tú recomendarías? Sí, mira, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de cultivo, ¿vale? Y lo que nos va a relacionar es, en función de la climatología, que es el factor, digamos, predominante, la evapotranspiración, ¿no? Yo, dependiendo del momento en que está la planta, multiplico ese coeficiente, esa evapotranspiración por un coeficiente. En aguacate es más o menos un 0,7. Y al ser una planta leñosa, ¿vale?, no hay demasiadas variaciones, ¿vale? Es más importante en plantas herbáceas, platanera, por ejemplo, que en un momento tiene momentos álgidos de emitir hojas, ahí sí que hay incrementos de la K sub C, que es ese coeficiente de cultivo del que yo te hablo, ¿no? El aguacate es más o menos constante en el tiempo, pero lo que sí quisiera recalcar es que hay momentos críticos, hay momentos donde no le
le puede faltar el agua porque si no pierde fruta, que es el momento del cuajado. Ahí no puede faltar el agua porque es que me va a botar la fruta, ¿vale? Y en verano, cuando la fruta está desarrollándose, tampoco le puede faltar el agua. Quizás esos son los momentos más críticos. En floración tampoco, ¿vale? Son los momentos en los que el árbol no puede tener ningún tipo de estrés, ¿no? O sea que más que en aguacate, como planta leñosa, fluctuaciones por sus momentos, digamos, fenológicos, lo que hay es momentos críticos donde no deba faltar, ¿no? Evidentemente, cuando la climatología así lo dispone, que es como en invierno, los consumos evidentemente serán menores, ¿no? Pero la fenología no influye demasiado, al menos en el aguacate. Y si hablamos de la calidad del agua, en relación a la cantidad de sales, a la cantidad de mezclas que se pueden hacer entre aguas depuradas, aguas blancas, aguas bueno, pues que han sido tratadas, y el cultivo del aguacate, ¿qué podemos decir? Mira, yo soy defensor al 100% del agua regenerada, vamos a decir. El agua regenerada tiene un estigma que pudiera haber sido lógico por las malas calidades que en el pasado hubo, pero que hoy en día el agua regenerada casi que, al menos en Tenerife, la que se está produciendo ahora, es casi hasta de mejor calidad que el agua blanca disponible. Hombre, evidentemente tiene que haber calidad química, es decir, un agua, ya sea regenerada o no, si tiene muchas sales, mala es, ¿vale? Hay unos límites, ¿vale? Pero que son iguales para una que para la otra, no por el hecho de que tenga la coletilla de regenerada se supone que vaya a tener que tener un tratamiento diferente. Agua es agua, ¿no? Tenga el nombre que tenga, ¿no? El sodio es un factor limitante, clave, no podemos superar los 300 miligramos por litro. Y los cloruros también son otro factor limitante. Quizás aguas costeras de pozos pueden tener cierto peligro, pero bueno, siempre decimos 300 por lo menos en sodio, que es lo que más habitual es en Tenerife, pero bueno, hay determinadas prácticas que pudieran hacer que esos límites pudieran estar un poquito más arriba, ¿no? Regar más en profundidad, regar sobre pequeños lomos, ¿no? Que pudieran de alguna manera alejar las sales que se acumulen en el suelo fuera de la zona radicular. Son aguas más difíciles de manejar, pero bueno, que se pueden ajustar, ¿no? Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja 7 con Apple Pay.
Buenos días, amigos. Nos encontramos en la sede de Asprocan, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Se encuentra con nosotros Sergio Cáceres, que sabéis que es gerente de Asprocan y director de marketing de, también de Plátano de Canarias. Vamos a tratar un tema, yo creo que bastante preocupante, y es que se ha producido una reunión paralela, secreta, que no tenían los conocimientos entre representantes de la Comisión Europea y países iberoamericanos, en Quito. Y muchos nos tememos que esta reunión es para intentar bajar otra vez los aranceles. Vamos a hablar con Sergio Cáceres de ese tema. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Lucy, buenos días a todos. Muchos nos tememos que es para eso, ¿no? Es un hecho, de hecho, así figura en la documentación y en los resúmenes de la propia Comisión Europea y en las actas de esas reuniones celebradas en Quito, con ministros o viceministros de Comercio de Perú, Colombia y Ecuador, en el que se trataron distintos asuntos agrícolas, distintos subsectores del cacao, pero en el que evidentemente la banana tenía un papel protagonista. Y en esas actas se aseveran y se confirman todos los temores. Evidentemente había un cierto vacío o incógnita respecto a qué iba a ocurrir una vez que los países americanos finalicen el proceso de descresta arancelario, que es un proceso muy importante, con unos ingresos económicos muy fuertes para el beneficio fundamentalmente de las comercializadoras de productos de banana de esos países durante estos últimos años, y que finaliza en el 2020, ¿qué iba a pasar a partir de ahí, ¿no? Esa incógnita se va despejando porque su intención, como no podía ser otra, es presionar a la Unión Europea y tratar de conseguir nuevas liberalizaciones, no solo con una reducción de aranceles, que no se especifica, pero que entendemos que evidentemente el objetivo final es la liberalización total, sino también con cuestiones técnicas muy importantes, cuestiones técnicas que afectan a la producción ecológica, por ejemplo, o a las medidas fitosanitarias, donde se pretende incrementar aún más la competencia desleal que ya realizan esos países con respecto a las producciones europeas. Tenemos que decir perfectamente bien que tanto en lo ecológico como también en la utilización de productos fitosanitarios hay una doble moral en Europa, mientras que a nosotros nos restringen de una manera importante, cumpliendo la normativa, nos hacen análisis de residuos incluso, doblemente. Se están utilizando productos fitosanitarios que en Europa no se dejan utilizar en países iberoamericanos, y al final, por lo que me estás diciendo, van a querer incluso equiparar lo que son productos bios a lo que son productos ecológicos. Bueno, a ver, eso último ya es que de hecho pasa. Hay un incremento muy fuerte de la demanda de productos con certificación ecológica, pero ante esa demanda se ha hecho un abastecimiento por parte de la banana de una oferta placebo, es decir, de una banana que no es realmente ecológica bajo los estándares o los conceptos que entendemos los europeos, ¿no? El problema es que hay unos mecanismos de reconocimiento mutuo entre los países importadores y la propia Unión Europea, que además les posibilitan etiquetarse hasta con un logotipo, el de la hoja con las estrellitas verdes de la producción ecológica comunitaria, con lo cual la confusión al consumidor es total, porque el consumidor es evidente que está entendiendo que hay unos criterios de producción ecológica europeos, cuando lo que hay es un reconocimiento a una acreditación ecológica de un país tercero que evidentemente no cuenta con los mismos niveles de restricción y de exigencias que sí existen en Europa. Eso ya está pasando. Y eso se quiere consolidar por parte de estos países americanos, porque evidentemente es una ventaja competitiva importante no solo para los países centroamericanos, sino también lo ha sido para los países de la exportación ACP. En este caso se quiere además añadir la cuestión fitosanitaria y los controles de los productos fitosanitarios que afectan a esos productos, no solamente en la producción ecológica, sino también en la convencional. En ese sentido, lo que esas actas manifiestan es la petición por parte de estos países de que haya una mayor flexibilidad, aún, porque ya la hay también, de las importaciones de banana de terceros países a la Unión Europea. Eso sería profundizar y generar en esa doble moral que tú antes mencionabas, es decir, sería ya consolidar
el que toda la producción o todo el mercado europeo tenga una doble vara de medir claramente entre los productos importados de terceros países y los productos europeos. Eso es algo que a nosotros, a los productores europeos, nos está afectando de manera muy significativa. Sin herramientas, en muchas ocasiones con productos que no tienen una sustitución y una viabilidad para productos tropicales, como puede ser el plátano, y que en ese sentido pues nos enfrentamos muchas veces a cierto desconocimiento por parte de las autoridades respecto de lo que es realmente viable. Ahí ser exigentes con que toda la producción, desde la PEP, así por lo menos lo hemos puesto en común. Toda labor en este sentido tiene que ser a que el camino es que Europa cuente con una oferta de banana de distintos orígenes, pero que toda ella sea bajo los mismos niveles de exigencia fitosanitaria. Sergio, entiendo que también la pelota está en el consumidor europeo. El consumidor europeo, a través de las asociaciones de defensa de los consumidores, tenía que poner el grito en el cielo. Y sobre todo porque si las autoridades europeas miran a otro lado con equiparaciones de ecológico, bio y no sabemos qué, y la utilización de productos fitosanitarios que en Europa están restringidos, yo creo que aquí lo que resta es que las asociaciones de consumidores europeos exija que se cumpla la ley, ¿no? Sí, lo que ocurre es que muchas veces la ley también es lo suficientemente confusa como para que no haya una claridad por parte de organizaciones de consumidores que a su vez tenemos que contextualizarlo. Es decir, son asociaciones de consumidores que trabajan con multitud de productos, con multitud de normativas, con muy diferentes estándares también, con legislaciones nacionales, que se ven amparadas, o sea, bajo el paraguas de la Unión Europea, pero que evidentemente hacen que toda esa maquinaria sea mucho más complicada de poner en marcha, sobre todo cuando las normas no están claras o cuando la propia Unión Europea establece unos horizontes temporales en los que se supone que eso se va a resolver, se confía en ellos, pero esos horizontes temporales, como es la propia liberalización arancelaria, lo que estamos viendo, después llega el momento de la verdad y se posponen y se vuelven a ampliar y se vuelven a dar facilidades. Es decir, llega un momento en que hay que decir hasta aquí llegamos, porque si no llegamos hasta aquí, los que no vamos a continuar en la producción vamos a poder ser los productores europeos. Otro tema importante es, bueno, se había creado una especie de, de foro que vigilaba un poco la entrada de la banana en Europa. No era un observatorio de precios, pero era algo muy similar. Y se había detectado, de hecho, la PEP, de hecho, Asprocan también sacó la noticia del incremento de contingentes por encima de lo establecido. Nos los acabas de comentar. ¿Esto no se hace nada? Bueno, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, el mecanismo de estabilización es un mecanismo que hemos denunciado reiteradamente, que ya en su momento cuando se aprueba es un mecanismo que se ve excesivamente subjetivo a la hora de decidir si influye o no. Desde luego que hayamos tenido años como el 2016, 2017, con fuertes crisis en el sector platanero de Canarias, para encontrarnos con países que superan esos límites a partir de los cuales poner en marcha ese mecanismo de estabilización, que recordemos lo que hace es que suspende el arancel preferencial para esos países, llegando un momento en que merece más la pena superarlo que la penalización que uno tiene por ellos, también debemos tenerlo en cuenta, es otra de las debilidades. Lo cierto es que encontrarnos en esas circunstancias de crisis de producción en los países europeos, con declaraciones de la propia Comisión Europea en valoración del mecanismo de estabilización, indicando o aseverando que no nos afectaban esas importaciones, pues realmente es de un desconocimiento de la realidad bastante importante y preocupante, ¿no? A partir de ahí, también hay que tener en cuenta que todos esos países que están, digamos, sujetos a ese mecanismo de estabilización, que tienen esos aranceles preferenciales, han incrementado sus importaciones a la Unión Europea en más de un 5% el año pasado. Eso vamos a entendernos que Ecuador, por ejemplo, que es el principal exportador de Centroamérica a la Unión Europea, pasa de en torno al 1.415.000 toneladas a más de 1.520.000. ¿Vale? Estamos hablando de que esa entrada, lo mismo pasa con Colombia y con el resto de países, esa entrada de que volúmenes crecientes, es cierto que están en el caso de esos países lejos del total que les establece el mecanismo, pero suponen volúmenes muy importantes en un continuo crecimiento año tras año. Eso evidentemente genera una saturación de los mercados
que lo que están haciendo, como es el caso del mercado europeo durante todo este año 2018, en ese sentido hay que ser afortunados porque la diferenciación del plátano de Canarias ha marcado una diferencia clara en el mercado europeo en el año 2018. Los precios medios de la banana han alcanzado récords históricos de mínimos y se han encontrado en niveles por debajo de los 0,60 en muchísimas semanas del año. Estamos hablando de precios verdes a la importación de banana de precios medios en Europa, mientras que el plátano de Canarias ha tenido su propio ritmo de precio conforme a su oferta y también a su demanda. Es decir, ahí yo creo que hay que poner en valor y también destacar la diferenciación y la demanda con la que cuenta el plátano de Canarias, que en este año 2018, como consecuencia de la reducción de volúmenes de producción en Canarias, pero ha mantenido un nivel de abastecimiento y de precios en verde muy por encima, lo es cierto, de lo que de la crisis generalizada de la banana de todos los orígenes en Europa. Pero también somos conscientes de que eso es una excepción en el tiempo y de que eso es un paréntesis o una breve pausa en una tendencia negativa evidente y clara a largo plazo y que nos preocupa porque ese incremento de importaciones es lo que está presionando a la baja la tendencia negativa que llevamos durante tantos años. Por lo pronto, con las previsiones de embarque sobre la mesa de 6.650.000 kilos, bueno, pues por ahora se mantienen esas previsiones halagüeñas para un poco controlar el mercado. Pero vamos a volver a la madre del cordero, Sergio, que es la bajada del arancel. Estamos hablando que en el año 20, 75 euros tonelada. Ellos querrían bajarlo a cero, ¿no? Sí, el objetivo evidente es para ellos es el llegar a una consideración similar a la que tienen los países de África, Caribe y Pacífico. Es decir, importaciones con arancel cero, un libre mercado absoluto en la Unión Europea. ACP, ¿no? Los países ACP, sí. Una liberalización total del mercado y eso al final lo que significa es una mayor competencia desleal en costes de producción, a lo que hay que sumar lo que decíamos antes, sobre estándares de exigencia que además son más flexibles que a los productores europeos. Creemos desde toda la PEP y todos los productores europeos que no se puede tolerar o aceptar ningún tipo de bajada. Ya no estamos hablando de 0,60, 0,50 o 0,72. O sea, estamos hablando de que ya 75 euros tonelada es un nivel de arancel muy, muy escaso. Así lo hemos denunciado durante años y nuestro argumento no ha dejado de ser el mismo. Porque también los hechos así lo han evidenciado. Es decir, nuestra inversión y nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos los productores por diferenciar su producto y por alimentar la demanda, en fin, no es elástico hasta el infinito y no puede soportar mayores liberalizaciones por parte de la Unión Europea. Bueno, pues visto el problema, vamos a buscar las soluciones y las soluciones son el trabajo que se está poniendo sobre la mesa las próximas reuniones del comité mixto con 3 ministros, ya se está comentando ese tema. Sobre eso lo que hay es que actuar. Inmediatamente nos hemos dirigido a la propia Comisión Europea, principalmente porque no entendemos la aceptación o la apertura de puertas a una negociación de una liberalización, cuando que de manera insistente y reiterada no solamente los productores, sino los gobiernos nacionales de producción de plátano, España, Francia y Portugal, los distintos gobiernos, el gobierno de Canarias, también el propio Parlamento Europeo y los europarlamentarios de la RUP, todos han insistido continuamente en que hay que hacer estudios de impacto, en que hay que conocer cuáles son las repercusiones de esas decisiones, de esas medidas de liberalización previamente a su puesta en marcha, incluso para el funcionamiento del mecanismo de estabilización. Eso, pues no se hace caso omiso, no se atiende a ello y sorprende ya de por sí el que la Comisión, pues en esas reuniones haya abierto la puerta a que es posible establecer un proceso de negociación para una mayor liberalización. Nos hemos dirigido a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea y también, junto con el Gobierno de Canarias, lo hemos hecho al Ministerio de Agricultura español en el caso de Asprocan, como lo han hecho nuestros socios en Francia y en Portugal. El comité mixto nos consta, será trasladado formalmente en los próximos días, pero nos consta que está ya en planificación. Tenemos una reunión urgente del Consejo de la PEP la próxima semana en Bruselas.
donde trataremos también de volver a coincidir con técnicos y responsables de esa decisión de la Dirección General de Comercio, y en definitiva lo que estamos es dando a conocer nuestra preocupación y nuestro malestar y bueno, la no aceptación de estas medidas y estas exigencias o peticiones por parte de Colombia, de Ecuador y de Perú. Bueno, amigos, pues así están las cosas. Ya veis, un frente nuevo se ha abierto bueno, en nuestro sector. Vamos a preguntarle por el otro frente, un frente que yo creo que después de esas reuniones en Bruselas, después de presentar bueno, pues a muchísimos productores, no solo de plátanos, sino de otros subsectores en Bruselas, pues pidiendo que se mantenga la ficha financiera del POSEI, pues al parecer el comisario ha dicho, bueno, pues vamos a dejarlo tal cual. Pero vamos a preguntarle a Sergio Cáceres la última hora, a ver si él la conoce y podemos seguir tranquilos por lo pronto en ese frente. Bueno, en lo que tiene que ver con la Unión Europea en sí, o sea, su estructuración, todos somos conocedores de que existe un año muy complicado porque es un año de renovación, un año de elecciones al Parlamento Europeo para empezar. Y la verdad que sí me gustaría que aprovechásemos esta oportunidad para trasladar un mensaje muy importante, y es que el sector se juega mucho en las elecciones al Parlamento Europeo. Y desde Asprocan se trata de comunicar y de trasladar a todos la necesidad de acudir a votar, independientemente de la elección de cada cual, pero sí evidentemente que es una elección importante, porque las decisiones, el Parlamento Europeo tiene una capacidad de codecisión en muchas de las cuestiones que nos afectan directamente, que afectan directamente a las ayudas en este caso, o que afectan a nuestras normativas en ecológico, en fitosanitarios, en muchas de las cosas que suponen nuestro día a día, y es importantísimo que participemos y nos involucremos en ese proceso. Dicho esto, lo cierto es que nadie conoce qué Parlamento Europeo va a ser el resultante. Si todo sigue una tendencia como pasa en los parlamentos nacionales, lo cierto es que el escenario más probable es que haya una atomización de la representación política y por tanto también con nuevos actores que no sabemos o desconocemos por el momento, de distintos países que desconocemos cómo afrontarán su visión sobre la agricultura en general, ya no solamente sobre el caso del plátano en particular, sino sobre la propia PAC, sobre la importancia que le van a dar. Recordemos también pues las cuestiones que siguen en la prioridad, como son la inmigración. Tenemos la cuestión de un capítulo aún no cerrado, que es el Brexit, y a partir de ahí también pues eso va a coincidir con la renovación del propio Parlamento. A partir de ahí también se sucede la renovación de la Comisión Europea, con lo cual también hay una modificación de los comisarios. Es decir, la Unión Europea, las instituciones comunitarias van a ser nuevas, y eso pues tendremos que empezar en muchos casos, pues como decía, porque son actores diferentes o porque desconozcan las circunstancias de las regiones ultraperiféricas, pues a informarles, a sensibilizarles, a hacerles sabedores de nuestras circunstancias y que comprendan cuáles son nuestras necesidades, los motivos y las justificaciones razonadas y objetivas que nos llevan a nuestras peticiones. ¿Qué puede pasar? Si se baja ese arancel todavía más, si volvemos a los niveles de exportación que teníamos normalmente. Lo que es evidente y lo que es importante decir es que no se puede aceptar y no nos podemos quedar o conformarnos con una mayor liberalización de las importaciones de banana de terceros países. Ni por medidas técnicas fitosanitarias o ecológicas, ni tampoco por medidas arancelarias. No es posible que después de un proceso de descresta arancelario que ha favorecido de manera injusta, en nuestro parecer, y de manera desmerecida a los países exportadores de Centroamérica a la Unión Europea de banana, se premie con mayores liberalizaciones de arancel, con mayores reducciones de arancel, que somos todos conscientes, y la propia Comisión lo es, de que acabarían, como están poco a poco minando, las producciones comunitarias de plátano y banana. Ante eso no nos podemos quedar quietos, tampoco callados, tenemos que trabajar técnicamente con ellos, trabajar políticamente, pero también trabajar socialmente para que eso pues no pueda suceder. Porque, como ha manifestado la propia PEP, eso significaría asumir básicamente el fin de los sectores productivos en Europa.
Bueno, pues nos encontramos con Domingo Martín, que sabéis que es el presidente de Asprocan, y con él vamos a comentar, bueno, pues esa preocupación que existe en el sector y que así nos adelantaba, en este caso, la PE y Asprocan, sobre una reunión que se produjo en Quito, donde al parecer ya se están poniendo las bases para una posible bajada de aranceles a partir del año 2020. Domingo, preocupación, ¿no? Sí, el mercado español dejó de estar reservado al plátano canario. Hace ya más de 25 años hemos padecido una continua desprotección de las producciones europeas en Europa, ¿no? Los sistemas han cambiado, pero siempre se han ido minando esas protecciones, y cada vez que se aprueban unas es que duran un determinado periodo se abren nuevas pasado el tiempo. Todos pensábamos que la última baja de aranceles, que era bastante fuerte y que está a punto de culminar, se iba a mantener en el tiempo, pero ya vemos como los países productores, por otra parte hay que interpretar que lo de ellos es una actitud normal, que ellos traten de liberalizarse, pues comiencen de nuevo a intentar que los aranceles y la protección a las producciones europeas de nuevo desaparezcan, ¿no? Creemos que es el momento de volver a iniciar lo habitual. Lo habitual es que cada X tiempo tenemos que hacer una ronda con todos los países europeos, con los países productores, con nuestras organizaciones, con los franceses y con Madeira, los productores de Madeira, para luchar por el mantenimiento de la actual protección con estos aranceles. Hay que decir que los africanos, los productores africanos, que por otra parte a nosotros nos están haciendo mucho daño en este momento en España, también están muy preocupados por esta bajada de aranceles, y que estamos intentando llegar de alguna manera a algún tipo de acuerdo para luchar, hacer un frente común frente a la bajada de aranceles de los países de América Latina, ¿no? ¿Qué puede pasar, Domingo Martín, si se produce un arancel cero? Bueno, lo que ha ido pasando con el tiempo, encontramos banana más barata en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros es más difícil mantener un precio de nuestro producto en el mercado. Eso es evidente. Si nuestro competidor puede vender más barato porque el acceso al mercado es más fácil, ese precio va a estar ahí y nosotros nos vamos a ver obligados a vender más barato. Con lo cual, las ayudas deberían subir. Esa es la preocupación, que no nos quedaría otra que renegociar ayudas en momentos en lo que es difícil incluso mantenerlas, ¿no? Domingo, ¿qué estrategia ya nos adelantabas? Bueno, pues trabajar con las administraciones, con Europa, con esos países africanos, pero ya sabemos de entrada que va a haber reuniones de la PE, que se va a intentar hacer reuniones con los 3 ministros principales de la producción europea. Intentar que se reúna el comité mixto, un comité que se creó a principios del año pasado con los países productores, los gobiernos de los países productores, las organizaciones productoras de Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, con el objetivo de tratar de impedir que eso siga adelante. Tenemos argumentos suficientes como para alegar que ya los países del continente americano venden muchísimo ya en Europa, que no para de crecer el consumo de banana americana, lo cual demuestra que en realidad no están teniendo grandes problemas. Las actuales tarifas no les están impidiendo para nada crecer y crecer en Europa con su venta de banana, ¿no? La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y su titular, Narváez Quintero, oficializan un merecido homenaje a los protagonistas de la minería más singular del mundo, la que buscó, con el mismo esfuerzo que los metales preciosos, el agua, origen de la vida. Aquí están los hombres de la masa y el pistolete, del barreno y de las vagonetas,
contratistas que acometieron con desigual fortuna la dura empresa de agujerear el basalto en pos de las madres del agua. Pero faltan muchos, porque desde la posguerra hasta hoy suman legión los que participaron en esta epopeya que ha inspirado a nuestros artistas, cabuqueros, cobradores, accionistas modestos que sacrificaron muchas veces el pan diario en busca del agua imprescindible, familias que vivieron con zozobra el oficio del padre, del hijo y del hermano, matriarcas que pagaron con el bordado o la venta de huevos las cuotas mensuales. Todos ellos están presentes en nuestra memoria y en el sentido de este acto. Nos encontramos en el municipio de Barlovento, se va a celebrar un acto que hemos organizado de homenaje a los cabuqueros de la isla de La Palma, un acto de justicia que viene a reconocer la labor privada de esas personas que a través de sus pocos ingresos, de sus pocos recursos, invirtieron en la búsqueda del agua en la isla de La Palma. Al igual que en otros lugares del mundo se buscaban minerales, en nuestra isla se buscó el agua como origen de la vida y en este caso como origen del desarrollo de un sector primario que ha dado bienestar y bienestar social y económico a la isla de La Palma. La isla de La Palma ha evolucionado en los últimos años de una manera muy importante en el sector primario, a través de la iniciativa pública también en cuanto a las redes de riego y las inversiones en políticas hidráulicas, pero un trabajo iniciado por el sector primario, como decía, pasando trabajos con sus pocos ahorros en la búsqueda de ese agua tan necesaria para desarrollar cualquier actividad dentro del sector primario. Creo que este acto es un acto importante, recoger el testimonio de personas de avanzada edad que ya en breve, o esperemos que no, pero que en breve dejarán de acompañarnos y que ese testimonio lo tengan para generaciones futuras y, cómo no, reconocerles ese trabajo tan importante que luego, acompañado de la iniciativa pública en muchos años más adelante, pues han dado el bienestar económico y social de nuestra isla. Y especialmente saludar a los cabuqueros, a los protagonistas de hoy, de ayer y de siempre. Gracias de verdad, gracias por estar aquí, porque este acto es en reconocimiento desde el Gobierno de Canarias, con la colaboración del Cabildo y del Ayuntamiento, pero para ustedes y para sus familias, para todas sus familias, para sus mujeres, sus hermanos, sus hijos. Parte de la historia del agua en La Palma, pero yo diría que parte de la historia de Canarias. No se comprende Canarias, no se comprende la agricultura en Canarias, ni la supervivencia de Canarias sin el agua. Y hoy el Gobierno de Canarias ha querido, de alguna manera, hacer un reconocimiento a esa figura de los cabuqueros, aquí en La Palma, que hace muchos años hicieron un esfuerzo que hoy no sería entendible, hoy la sociedad no lo entendería, un sacrificio y un esfuerzo, gracias a lo que hoy tenemos un suministro de agua estable en la isla de La Palma y en toda Canarias, porque hay que recordar que los cabuqueros inician en La Palma la extracción de agua por medio de pozos y galerías, pero que también después el saber y la experiencia la transmiten a otras islas, donde van y también enseñan a otras islas a extraer el agua de la madre tierra, ¿no? Con lo cual yo creo que es un reconocimiento más que merecido, olvidado muchas veces, pero que yo creo que nuestra historia, parte de nuestra historia fundamental, es el agua en Canarias. De hecho, una de las cuestiones en la inmigración viene por las grandes sequías, por no tener alimentos en Canarias, por no tener agua para poder generar alimentos en nuestra tierra, emigramos los canarios a Latinoamérica y a otros países del mundo. Y yo creo que hay que reconocer a estos hombres y también a las mujeres y a las familias de estos hombres por el sacrificio tan grande que hicieron para hoy tener en Canarias el agua y la concepción y la cultura del agua que tenemos. Parte de la mejor historia de nuestra isla, porque el esfuerzo de ellos ha significado décadas de progreso para nuestra isla en materia agrícola. No podemos entender la isla sin ese esfuerzo personal que hicieron mucho, un esfuerzo de mucho sacrificio, ¿no? De muchas veces estar lejos de la familia durante mucho tiempo, porque era un poco lejos de los núcleos de población, trabajos durísimos, trabajos muy sacrificados, trabajos de mucho riesgo, y que han significado que hoy gocemos de una prosperidad en materia agrícola que no se puede entender sin ese trabajo de tanta gente y ese sacrificio. Ahora, a continuación, vamos a ver un documental que hemos elaborado, hemos respaldado del Gobierno de Canarias, Los últimos cabuqueros. Es un documental que yo les decía a César y a los que nos han hecho el documental, vamos a presentarlo, pero háganme lo más corto posible. Pero me dijeron, mira, lo más corto posible que hay, hemos conseguido 30 minutos porque hay mucho que contar. Hay mucho que contar de las extrañas de La Palma, de los cabuqueros, de la historia, de la gran historia. Se lo vamos a presentar hoy, un documental que hoy se presenta en primicia aquí. Ir a las galerías fue buscando porque no tenía donde trabajar, y entonces
a los 3 o 4 meses me hicieron capataz de cuadrilla. Capataz de cuadrilla, pero un hombre trabajando. Y entonces yo estuve en 4 galerías. Pero yo no me marché de ninguna galería, sino que entonces me proponían más sueldo. Y entonces dejaba de trabajar en una y ingresaba en la otra. A laboral empezaba eso, al estar retirado de mi casa, entonces se levantaba uno en la mañana, pues desayunaba y seguía entonces el camino hacia la galería. Llegaba uno a la galería, entonces se preparaban los aparatos de carburo, que son la luz que uno tenía, entonces iba y trabajaba la jornada, que era a mano. Eso no era con motor ni mucho menos, era un pistolete, una masa, tenían los dos, una de 3 kilos, otra de 5, y hacer agujeros. Y entonces cuando se hacían los agujeros que uno hacía en la primera jornada, entonces se explotaban, salía uno, almorzaba o cenaba, porque se trabajaba noche y día. Al rumbo, veces 7 horas y media, veces 8, veces 8 y media, hasta 9. No había reloj. Era el trabajo bueno en ese tiempo, pero el trabajo malo lo reconozco hoy. Lo acabó porque vinieron los motores. Y se acabó, se acabó. Después como que no de las galerías, yo me dedicaba a los míos nada más ya. Y ahora a ver si consigo novia. La época mía fue un poquito mejor. Ya había motores, había martillos de perforar Era un poquito mejor ya. Después incluso llegaron las palas esas de aire, también fui palista. Había también aire, ventilación. Últimamente fue un poquito mejor en algunas. Había alguna locomotora para los carros. Pero lo que me contaban, lo que yo escuchaba era muy duro antes. Muy duro. Salto a Flor, La Plata, El Pino, Tabercorade, Roque Grande, Fuente Caquero, Las Azul, Intermedia, la del Palomo, El Primor, Las Palomas, Jonigue, las otras palomas aquí abajo y después Manantiales del Sur. Yo me pongo a pensar luego en algunas veces, ¿cómo uno no se mató ahí? Desgraciado, mal comido, mal dormido. Del menos que mata a niños con los sin pies. Yo he estado en esa. Bueno, en esta, en Garcés, en La Quebrada, en otra que le decían Los Mosquitos, en otra que no sé si me acordaré de todas, que Flores del Funcho, en La Candelaria, en Los Tilos, en El Rincón. Sí, y muchas veces entré y salía hasta oscuras cuando se me apagaba el carburo porque no tenía fósforo. Sí se pasaba un trabajo, pero aquello me gustaba a mí, ese poquito de agua que dio, que bastante buena beneficio ha hecho, y parece que no. Y eso beneficio para todos. Yo creo que no dio agua en una que era caliente. Si entraba a medir, en la puerta iba con ropa. Y cuando llegaba adentro, iba ya desnudo. Bueno, yo en el Santo de la Baranda estuve como 5 años viviendo ahí. Sí, la mujer iba cuando le parecía también. Y los chicos, y una gallina tenía, y un par de cabras. Pues estaban en el monte, pues. Y sí, pues me iba bien. Exacto. Porque si no, no llegaba a horas, porque iba a horas marcadas. Sufría porque iba para un trabajo muy peligroso. Yo hacía las cosas que podía, todo lo más que podía, para quitarle a él, porque él no tenía tiempo de eso. Entonces yo hacía todo lo que podía porque él fuera así. Y como le termino de decir, sufriendo
hasta que él no llegara. Sufría porque no sabía, estaba... Y cómo él en la casa se vivió desde esa época con respecto a lo que eran las galerías, ¿no? Los cuentos que él nos iba haciendo. Y también cuando en la época que trabajaba aquí en Breña Alta, en Botazo, mamá nos llevaba a San Pedro el cesto con la comida para nosotros a su vez llevárselo en la guagua. Llegábamos a Botazo, le llevábamos el cesto con la comida, comíamos con él y después regresábamos en la otra guagua para volver otra vez a la escuela. Ahora a continuación vamos a pasar a entregar el reconocimiento a los cabuqueros, pero antes de hacerlo me gustaría decir una cosa. Cuando esta idea, que después les comentaré, nace, quién la origina y cómo se crea esta idea, cuando cerramos el acto teníamos unos cabuqueros para darles el reconocimiento, pero como no hay nada escrito, no hay datado cuántos cabuqueros realmente hubieron en La Palma, quién fueron, se han ido añadiendo, hemos ido recopilando algunos otros nombres. Después de que cerramos este acto, quiero decirlo, y hay algunos nombres como Cándido Rodríguez Lorenzo, Argelio Martínez Pérez, Bienvenido Robaina, Celso Miguel Rodríguez Díaz, Valentín Ferrar, que ya no está entre nosotros, Carmelo García y Damaso Cabrera Hernández, que también han sido cabuqueros, son cabuqueros, y que también tendrán un reconocimiento. No se lo podemos dar hoy en mano porque han sido inscritos después de haber cerrado un poco las placas, pero que sí les haremos llegar a su familia, en este caso, o algunos de ellos, esta distinción, y que no está cerrado porque la idea es seguir documentándonos sobre los cabuqueros, seguir aprendiendo de esa historia de La Palma, de Canarias, y seguir reconociéndolo. Al agua también le piden que de Canadá. Un recurso principal para la vida. Estamos ante la galería más profunda en un solo frente de todo Canarias, con más de 6.400 metros en una sola línea y con 2.000 metros en otras catas o galerías paralelas. Y tiene la circunstancia sentimental para mí en este caso, que participé en pagar los recibos de esta galería seca. Vino a dar agua el 2006 y mi padre había muerto ya 8 o 10 años anteriormente. Por lo tanto, más allá de un tema sentimental, creo que tenemos que hablar en un tema de justicia, del esfuerzo que hay puesto en las galerías, de luchar por otras generaciones, como los que hicieron, gran parte de los que hicieron las galerías no disfrutaron de su agua, gran parte de los que hicieron las galerías invirtieron, pusieron ilusión, pusieron esfuerzo para las próximas generaciones. Gran parte del agua de Barlovento y gran parte del agua de las galerías de Canarias está alumbrada por una generación y disfrutada por otra generación.
Bueno, hoy en la visita en La Palma con dos comunidades de regantes, por una parte la de Los Sauces y por otra parte la de Breñas Masos, que nos encontramos en la actualidad, un poco para repasar las inversiones que se han hecho en estos últimos 3 años y medio, en La Palma, en regadío, pero más concretamente en estas dos comunidades y en estas dos zonas de la isla. En una, en Los Sauces, con más de 2 millones de inversión al final de la legislatura, importante para mejorar en las redes de riego y actualizarlas y modernizarlas en la zona de Los Sauces, y con 2.600.000 euros en Breñas Masos, es decir, casi 5 millones de euros que hemos invertido desde el Gobierno de Canarias, con fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias y también con fondos europeos, destinados principalmente a modernizar, a mejorar las redes de riego de La Palma, que influyen en esta zona, pero que eso influyen en el resto de la isla, porque lo que conseguimos de eficiencia en estas dos zonas que hemos invertido, evidentemente podemos derivar agua para otras zonas de la isla. Es importantísimo, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias, estamos empeñados en mejorar los sistemas de riego, modernizarlos, ser los más eficaces y más eficientes para que el agricultor, también de una manera mucho más moderna, de una manera telemática, pueda regar de una manera mucho más cómoda, y al final es mejorar la calidad de vida de los agricultores a través del abaratamiento y del ahorro energético de los costes del agua, y mejorar la superficie cultivada que en riego. Hay que recordar que ya casi el 70% de la superficie cultivada en Canarias estamos con sistemas de riego, y estoy completamente convencido que si seguimos con estas aportaciones y esta inversión importante del Gobierno de Canarias, podremos ampliar la superficie cultivada en Canarias. Y también tengo que decir que hoy en esta comunidad de regantes pues hemos invertido nosotros en esta legislatura del Gobierno de Canarias mucho más en esta comunidad de Breñas Masos que en los últimos 20 años de administraciones públicas, tanto de la comunidad autónoma como incluso del Gobierno del Estado, que lleva ya 4 años sin inversión pública para riego en la isla de La Palma. Como habíamos quedado en diciembre dentro de las jornadas del cultivo del aguacate y otros cultivos subtropicales, continuamos con la información a los agricultores de nuestra isla de La Palma para alcanzar un conocimiento adecuado para poder sacar productos de calidad al mercado. Estamos viendo que los cultivos subtropicales están en auge en nuestra isla y es necesaria la formación de todos aquellos que quieran empezar o de que ya están desarrollando este cultivo. Estamos en una tarde que estamos hablando de la parchita, que estamos hablando de la piña tropical y por otro lado de la pitaya. Cultivos interesantes que vemos que hay una gran aceptación entre los agricultores de nuestra isla, y por ello el Cabildo no olvida de que tiene que estar en este sentido en la formación de todos ellos para ofertar, como decía antes, un cultivo de calidad. En este sentido, quiero agradecer públicamente la colaboración prestada tanto por el ICIA del Gobierno de Canarias como por el Cabildo de Tenerife por prestarnos estos dos técnicos que tienen dilatada experiencia en este tipo de cultivos, que estoy seguro que los agricultores de nuestra isla en la tarde de hoy van a sacarle sus frutos, sobre todo cuando vayan a manifestar y aprovechar esos conocimientos que han adquirido en la tarde de hoy. Estamos aquí en La Palma para unas jornadas de frutales tropicales donde hemos tratado el cultivo de la piña tropical, uno de los cultivos que hemos tratado, por su interés para algunos productores dedicarlo a la producción local. ¿Por qué? Porque la piña tiene unas posibilidades de cultivo, aquí estamos en la isla de La Palma, tanto en zona norte como en la zona sur, y poder obtener una producción de calidad, una fruta que pueda abastecer el mercado, una demanda que hay de fruta fresca, de cercanía, donde como fruta tropical y de interés comercial, bueno, tiene su hueco, tiene sus posibilidades, y los productores que quieran iniciarse en el cultivo o que quieran mejorar el cultivo con un cambio de variedad, pues tiene esa opción de hacerlo en condiciones óptimas, ¿no? Variedades, pues bueno, tenemos la variedad de roja española, que es la tradicional que se ha venido cultivando en la isla de Hierro, en la comarca de Frontera, pero hay una nueva variedad como es la MD2 que está siendo muy bien aceptada por el mercado, y hay una buena demanda para un nicho de esta variedad que no está cubierto en su totalidad. Aquellos productores que quieran iniciarse en el cultivo o hacer un cambio de variedad, bueno, pues tienen esta opción con esta nueva variedad que está siendo demandada actualmente, ¿no?
En cuanto al maracuyá o la parchita, que es otra de las frutas que hemos abordado en esta jornada de hoy, pues también se abre unas buenas posibilidades de cultivo. Es un fruto que cada vez más conocido, más demandado. Existe ya no solo a nivel local de las islas, sino a nivel también nacional y de Europa, una demanda de frutos exóticos, y la parchita o maracuyá entra perfectamente en lo que definimos por esta miscelánea de frutos, donde se está ofreciendo una fruta nueva, con nuevas posibilidades de utilización, tanto para jugo como para consumo directo, en fresco, dependiendo de las variedades. Unas son más aptas para el consumo directamente, por sus contenidos en azúcar, y otros, por su aroma, contenido en acidez, más apropiada tanto para hacer postre, repostería, como incluso para helado, etcétera, ¿no? Pues nada, hemos estado hoy en La Palma impartiendo una charla sobre el cultivo de la pitaya. Opinamos que es un cultivo que puede ser bastante interesante, sobre todo como cultivo de diversificación. Su interés principal está necesita los bajos requerimientos de agua en comparación con otros cultivos como puede ser la platanera y el aguacate. Además puede ser un cultivo muy interesante para asociarlo incluso con la platanera en esta isla y también en otras islas, y solo hace falta pues caminar y tener una iniciativa emprendedora. Con el cultivo de la pitaya empezamos a trabajar en Tenerife porque sobre todo era por el tema del cultivo del tomate que se estaba yendo abajo. Era necesario buscar cultivos de bajo consumo hídrico, por eso nos fuimos por la pitaya, y hemos visto en estos últimos años que la cosa... hay poca superficie todavía, con lo cual pensamos que puede ser una oportunidad de negocio todavía para varios agricultores y sobre todo pensando como cultivo para exportación. Sac y Dafe, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. Sac y Dafe, cuidamos del productor y de su fruta. Sac y Dafe, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias.